Vamos a tener una oración antes de dejar lugar a la palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por este día a día que nos regalas, Padre. Gracias porque de una forma u otra, Señor, podemos estar conectados, Señor, en un mismo espíritu, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, alabándote. Queremos agradecerte, Señor, porque podemos tener este tiempo en este día, Señor, de poder ir a tu palabra, Señor, y queremos rogarte que por medio de tu espíritu, Señor, puedas hablarnos a cada uno según la necesidad, Señor. Te agradecemos por tu gracia, Señor, por tu amor con nosotros, Señor, y te pedimos que guíes todas las cosas en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a considerar una vez más a este hombre de fe que estuvimos viendo el miércoles, ayer también. Y ayer cuando nos hablaba Luciano de Abraham, dije, uy, me robó el mensaje, porque habló del capítulo 22 de Génesis y yo ya tenía preparado el mensaje. Así que terminó la reunión y inmediatamente me puse a preparar, a cambiar el mensaje. Vamos a hablar del mismo pasaje donde Dios prueba a Abraham con esta gran prueba que Dios le pone por delante a Abraham. Tremenda prueba, nos decía Luciano, pero desde otro punto de vista de lo que escuchamos ayer. Así que no se preocupen que no voy a repetir el mensaje de anoche. Y quiero que antes de empezar el mensaje leamos nuevamente el capítulo 22 de Génesis, donde encontramos esta prueba que Dios le pone a Abraham. Capítulo 22 de Génesis dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Veíamos ayer que Dios provee oportunidades a sus hijos, oportunidades para que demuestren y crezcan en la fe. Y sabemos que conocemos a Dios a través de las pruebas.
Y esta era una prueba que Dios le había impuesto a Abraham. Y Dios le pide a Abraham que presente en sacrificio a su hijo Isaac, a ese hijo que Dios se lo había prometido. A través de él vendría la bendición, el linaje, la descendencia. Y aquellos que leen este pasaje por primera vez, o que lo escuchan por primera vez, tranquilamente podrían decir que es sanguinario, ¿cómo Dios va a pedir esto? ¿Dónde está el amor de Dios? Ahora, si lo estudiamos meticulosamente al pasaje, el amor de Dios está en plenitud en todo el pasaje. Hay una definición de amor que dice que amor es proteger y proveer. Y Dios en todo el pasaje está proveyendo y protegiendo a Abraham. Abraham era consciente de este significado del amor de Dios, que protege y provee. Por eso pudo caminar confiado Abraham en toda su vida. Pudo llegar a este momento siendo un gran hombre de fe y atravesar esta prueba porque era consciente de que Dios proveía y protegía en todo momento. Ayer Luciano nos habló de este pasaje desde un punto de vista como que retrata a Abraham a un tipo de cristiano verdadero. Y nos hablaba de 7 puntos, no sé si se acuerdan, sobre el sacrificio de la fe del cristiano, la obediencia de la fe del cristiano, la expectativa de la fe del cristiano, la obra de la fe del cristiano, la certidumbre de la fe, la persistencia de la fe del cristiano, y por último nos habló de la victoria de la fe del cristiano. Ahora, yo quiero que nos paremos desde el punto de vista que este pasaje es cristológico. Es un gran pasaje cristológico. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y encontramos en Salmos 22, lo estudiamos el año pasado, en Isaías 53, pasajes que nos hablan de los sufrimientos, de los padecimientos del Señor Jesucristo. Pero ahora en este pasaje, claramente, aprendemos que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el sacrificio sustituto. También se nos da una imagen de Dios Padre a través de Abraham y del hombre en el pecado a través de Isaac. Ahora, en primer lugar, quiero que veamos a Abraham como un tipo de Dios Padre, un tipo de Dios el Padre. Y Dios el Padre envió al Señor Jesucristo a morir en una cruz, allí en el Monte Calvario. El Monte Calvario queda en la misma cordillera que el Monte Moría, donde Dios mandó a sacrificar a Abraham, a su hijo. Y Dios mandó a su hijo unigénito, a su hijo amado, a morir en una cruz, en el Monte Calvario, por el castigo de todos los pecadores. Ahí en el versículo 2 dice, vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Y Dios presentó al Señor Jesucristo, crucificó al Señor Jesucristo en el Monte Calvario para el perdón de los pecados. Para el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En Romanos capítulo 8, no lo busquen, yo se lo leo.
capítulo 8 de Romanos, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios le pidió a Abraham que entregue a su hijo. Y Abraham fue, camino de 3 días al monte, llega al monte, prepara el altar, compone la leña y pone a su hijo en el altar al punto de levantar el cuchillo para sacrificarlo. Abraham estaba decidido a cumplir con el mandamiento de Dios, de entregar a su hijo. Y Dios entregó al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo amado. El versículo 12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. No me rehusaste tu hijo, tu único, le dice el ángel de Dios a Abraham. Y Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, que estaba dispuesto a dar su único hijo. Abraham estaba decidido, estaba completamente decidido a entregar ese hijo que Dios le había dado, ese hijo prometido. Y Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice ese versículo tan conocido en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios que ha entregado al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo unigénito, de la misma manera que Abraham entregó a su hijo. Y Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, que entregara a su hijo. Y Dios nos mostró a la humanidad la última muestra de amor y compromiso. Nos dio a su hijo amado. Podemos, los que somos hijos de Dios, decir certeramente: ahora sé que Dios nos ama. Ahora sé que tú me amas, oh Padre, podemos decir tranquilamente, porque no escatimaste a tu propio hijo. Así como le dijo el ángel de Dios a Abraham: porque ya conozco que temes a Dios. Y nosotros podemos decir certeramente que Dios nos ama, porque nos ha entregado a su Hijo en rescate por nuestros pecados. Ahora, si nos paramos en la posición de Isaac, Isaac es un tipo de Jesús. Dice el versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. A quien amas, le dice Dios a Abraham. Isaac era amado por su padre. Y sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, era amado por su Padre. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, termina el bautismo y dice que los cielos se abrieron y descendió de los cielos el Espíritu de Dios como una paloma y fue a posar sobre el Señor. Una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Tanto Isaac como Cristo fueron amados por su Padre. En todo el pasaje podemos ver claramente que Isaac fue un hijo obediente, un hijo sumiso a su padre, que lo acompañó en todo el trayecto, en todo lo que Abraham estaba decidido a hacer. Isaac lo acompañó.
Un pasaje muy conocido en Filipenses capítulo 2, yo se los leo. Capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo fue obediente al Padre, obediente hasta la muerte de cruz. En el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando Dios le impone la prueba, le pide la prueba a Abraham, dice que al otro día de madrugada, de temprano, emprenden el camino hacia el lugar que Dios le había dicho. Camino de 3 días. Ambos, el Señor Jesucristo e Isaac, fueron librados de la muerte el tercer día. El Señor Jesucristo murió en una cruz y fue sepultado. Y el tercer día, con certeza, tenemos evidencia en la Biblia que resucitó de entre los muertos. Isaac se libró de la muerte al tercer día. Y el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. El versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Dice que Abraham puso sobre Isaac la leña para el sacrificio. En Juan capítulo 19, versículo 17 dice: y él, el Señor Jesucristo, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ambos, Isaac y Jesús, tuvieron que trasladar elementos para su sacrificio. Isaac, la leña. Cristo, el Señor Jesucristo, cargó la cruz. En el versículo 7 encontramos una pregunta muy llamativa desde el punto de vista que la veamos. Dice: Isaac le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? La leña está, el fuego está, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta Isaac al padre. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Abraham sabía o mejor dicho, no sabía con qué se iba a encontrar allí arriba en el monte. Abraham estaba decidido a hacer lo que Dios le había pedido, a sacrificar a su hijo. Ahora Abraham sabía que, confiaba que si lo sacrificaba, Dios se lo iba a devolver en resurrección. Nos dice eso en Hebreos. Tenía la certeza que Dios no corrompe sus promesas. Dios no es mentiroso y Dios le había prometido que a través de Isaac vendría el linaje, vendría la bendición, vendría la descendencia. ¿Y dónde estaba, para Isaac, dónde está el cordero? Y es una pregunta que se ha hecho todo el Antiguo Testamento: Moisés, David, Isaías, ¿dónde está el cordero? Hasta los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, hablándole a los fariseos, a sus discípulos, y ve de lejos al Mesías, a Jesús, quien ya se había manifestado que era el Hijo de Dios.
Y les dice a los que lo rodeaban: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero. Aquí está el sustituto. El versículo 9 lo leímos repetidamente antes también, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si leemos capítulos anteriores encontramos la edad de Isaac, tenía aproximadamente 15 años, y Abraham era una persona mayor, más de 100 años. Tranquilamente Isaac podría haber forzado y escaparse, correr, o habérsele plantado al padre, Abraham, diciéndole: no estoy dispuesto a continuar con esto, no quiero seguir con esto, no estoy dispuesto a acompañarte con esto que estás haciendo, con lo que Dios te pidió, no estoy dispuesto. Ahora, Isaac fue dócil, no se quejó en ningún momento. Esto retrata ese pasaje tan conocido en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, no se quejó. Tenía poder para librarse de esos sufrimientos, de arrepentirse de lo que estaba haciendo, pero fue obediente al Padre. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no dijo nada del Señor, por amor al Padre, por amor a la humanidad. En el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí la tipología cambia. Isaac podía ser un tipo de Jesús hasta cierto punto, pero no más, porque Isaac era hombre, era humano, tenía pecado. Era pecador como nosotros, necesitaba un sustituto que muriera en su lugar. Y así la figura cambia de Isaac como tipo de Jesús a un carnero como sustituto de Isaac. ¿Se entiende la combinación? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. A ver, lo trato de explicar otra vez. Isaac venía siendo un tipo de Jesús. Retrataba a Jesús hasta aquí. Pero ya no podía continuar porque era hombre, era humano. Necesitaba un sustituto que sea justificado a través de él, delante de Dios. Y la figura cambia a un carnero como sustituto de Isaac. Y dice que Abraham ofreció al carnero en holocausto en lugar de su hijo. Es un retrato de la muerte de sustitución del Señor Jesucristo en lugar de los pecadores. El carnero sacrificado en lugar de Isaac es un retrato perfecto de Jesús siendo sacrificado en tu lugar y en mi lugar, en lugar de los pecadores.
la figura del carnero siendo presentado en holocausto, como Abraham lo hizo, es figura del Señor Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados y mis pecados. Dice en 1 Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús, el Hijo de Dios, cargó en sí tus pecados y mis pecados en su cuerpo. Ahora, a más de considerar esta historia y ver el amor de Dios que protege y provee en todo momento de la vida de sus hijos, te invito a que consideremos a este sustituto que entregó Dios muriendo en una cruz a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que lo consideres como tu sustituto, porque cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano necesita delante de Dios un sustituto para ser su hijo, para heredar la vida eterna. Y este sustituto es Cristo. Es ese carnero que ofreció Abraham en lugar de Isaac. Ese sustituto es Cristo. Te invito a que lo consideres. ¿Hay dolor dentro de tu corazón, dentro de tu alma, a causa del pecado? Dios lo puede quitar. Dios lo puede librar si confesamos nuestros pecados delante de Él y aceptamos la obra del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Abraham tuvo que ofrecer un carnero en vez de Isaac. Ahora, le hablo a los creyentes, a los hijos de Dios, a aquellos que ya pasamos por la cruz. Después de esta gran prueba que pasó Abraham, siendo obediente a Dios, tuvo que igual ofrecer un carnero, tuvo que llevar adelante un sacrificio. Y cada día, los hijos de Dios, tenemos que presentarnos ante Él, pidiéndole perdón por nuestras faltas, porque todos los días, por andar en este mundo, nos ensuciamos. Y tenemos que presentarnos delante de Dios pidiéndole perdón por nuestras faltas. Aquellos que no son sus hijos, te invito a que consideres este sustituto que Dios le regaló, Dios entregó a la humanidad, al Señor Jesucristo, para satisfacer su justicia. Cristo satisfizo la justicia del Padre, de Dios. Y si confesamos nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, seremos justos delante de Dios. Vamos a terminar con una oración esta reunión. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por estos momentos que podemos compartir, Señor, tu palabra. Este pasaje, Señor, que tanto riqueza nos trae a nuestras vidas, que podemos aprender de este sustituto que tú nos has dado, Señor, tú has dado a la humanidad, el Señor Jesucristo. Gracias te damos porque un día llegó a nuestras vidas este mensaje, pudimos comprender que éramos pecadores, que a través del Señor Jesucristo teníamos esta gracia de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos tu bendición, Señor, para que tu palabra siga corriendo, siga explayándose en aquellas almas que aún no te conocen. Sabemos que son los últimos tiempos, tiempos difíciles, se está viviendo la iglesia, tus hijos. Te pedimos tu bendición para que tú nos sigas bendiciendo, tú nos sigas protegiendo y proveyendo, Señor, en todas nuestras necesidades. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que no se pueden conectar de alguna forma, Señor, para escuchar tu palabra, para estar juntos. Que tú proveas, Señor, cada necesidad de los hermanos.
Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.